A lo largo de la historia, el mundo ha sido testigo de una serie de momentos trascendentales que han dejado una profunda huella en la evolución de la humanidad. Estos momentos históricos no solo han alterado el curso de los acontecimientos, sino que también han moldeado nuestras sociedades, culturas y la forma en que vemos el mundo. Desde los albores de la civilización hasta los eventos más recientes, tales como revoluciones, descubrimientos científicos, guerras y avances tecnológicos, estos hitos históricos han redefinido nuestra realidad y nuestro futuro. A continuación te presentamos un pequeño top 7 de los acontecimientos históricos más importantes. Número 7. El pensamiento griego dejó un legado profundo y duradero en la historia de la humanidad, y cambió el mundo en varios aspectos. Los filósofos griegos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, sentaron las bases de la filosofía occidental. Sus ideas sobre la ética, la política, la lógica y la metafísica han influido en el pensamiento filosófico a lo largo de los siglos. La democracia, un sistema de gobierno en el que el poder recae en el pueblo, se originó en la antigua Atenas. Aunque su aplicación en la antigua Grecia fue limitada, sentó las bases para futuros sistemas democráticos en todo el mundo. Tanto en el arte y la arquitectura, los griegos dejaron un legado artístico duradero, con la creación de obras maestras en la escultura, la arquitectura y la pintura. Sus estilos y técnicas artísticas influyeron en la cultura y el arte occidental. La literatura griega antigua, incluyendo las epopeyas de Homero, las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y las obras de Heródoto y Tucídides, han sido fundamentales en la literatura y el estudio de la historia. Los griegos realizaron importantes contribuciones a la ciencia y las matemáticas. Arquímedes, Euclides y otros matemáticos griegos sentaron las bases de la geometría y la matemática occidental. Número 6. El Imperio Macedonio. La conquista de Alejandro Magno llevó la cultura griega a vastas regiones del mundo conocido en su época. Esta expansión cultural se conoce como helenización. La creación del imperio permitió un mayor contacto y mezcla de diferentes culturas. Esto llevó a un intercambio de ideas y conocimientos entre griegos, persas, egipcios, indios y otras poblaciones, lo que enriqueció la civilización en general. La expansión del imperio macedonio promovió el comercio y los contactos interculturales, a lo largo de las rutas comerciales que unían las diferentes regiones del imperio. Esto fomentó la transferencia de conocimientos, tecnologías y mercancías entre culturas y desempeñó un papel importante en la globalización de la época. Bajo el liderazgo de Alejandro, se logró una unificación política de vastos territorios, lo que permitió una mayor estabilidad en esas regiones. Sin embargo, tras su muerte, el imperio se dividió en varios reinos sucesores. Para que te hagas una idea de lo grande que fue el imperio de Alejandro, busca un mapa y traza una línea recta desde Grecia hasta la India. Todo eso alguna vez fue un solo imperio. Sus tácticas de combate aún se estudian hoy en día. Número 5. Desde que se descubrió el 12 de octubre de 1492, el mundo no volvió a ser igual. La llegada de Cristóbal Colón a las Américas transformó el mundo, y no volvió a ser igual. El encuentro de Europa con América dio lugar al intercambio colombino, que trajo consigo la transferencia de plantas, animales, alimentos y enfermedades entre los dos continentes. Esto tuvo un impacto significativo en la alimentación y la agricultura en ambos lados del Atlántico. Este descubrimiento llevó a la colonización europea del Nuevo Mundo. Los imperios coloniales europeos, como España, Portugal, Inglaterra y Francia, establecieron colonias y virreinatos como el caso del Virreinato de la Nueva Granada en América, lo que influyó en la cultura, la política y la economía de la región. La exploración de América llevó al descubrimiento de nuevas rutas marítimas y al conocimiento de nuevas tierras. Esto fomentó la expansión del conocimiento geográfico y científico en Europa, y sentó las bases para futuras exploraciones y avances científicos. Se establecieron rutas comerciales entre Europa, África, Asia y América, lo que dio lugar a la globalización de bienes, culturas e ideas. La expansión de los imperios coloniales europeos en América condujo a tensiones políticas y conflictos con otras potencias coloniales, y con las poblaciones nativas. Estos conflictos moldearon la historia de la región. Número 4. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un periodo de transformación radical en la historia que cambió profundamente el mundo, en varios aspectos. La Revolución Industrial marcó la transición de la producción manual y artesanal a la producción mecanizada y en serie. Se introdujeron innovaciones tecnológicas, como la máquina de vapor, la locomotora y las máquinas textiles, que aumentaron la eficiencia y la productividad. La industrialización dio lugar a un crecimiento significativo de las ciudades, a medida que las personas se mudaban desde áreas rurales en busca de empleo en las fábricas. Esto llevó a la urbanización masiva y al surgimiento de las metrópolis modernas. La revolución industrial transformó la economía al crear una mayor producción y riqueza,
y se desarrollaron nuevos sistemas económicos, como el capitalismo industrial, que influyeron en la distribución de la riqueza y el poder. Este cambio de producción tuvo un impacto profundo en la sociedad. La mano de obra se organizó en fábricas, lo que dio lugar a nuevas clases sociales y cambios en la estructura social. También se produjo una mayor urbanización y una mejora en las condiciones de vida para algunas personas, aunque también se experimentaron problemas, como la explotación laboral y la pobreza. La construcción de ferrocarriles y la invención de nuevas tecnologías de comunicación, como el telégrafo, acortaron las distancias y facilitaron el comercio y la comunicación a nivel nacional e internacional. La expansión de la educación se convirtió en una prioridad, y surgieron nuevas formas de arte, literatura y entretenimiento que reflejaban la vida urbana y los cambios sociales. Número 3. Justo en el momento en que Julio César cruzó el Rubicón, el mundo cambiaría totalmente. Su coronación y su nombramiento como dictador perpetuo fueron la primera piedra para que su sucesor, César Augusto, lograra crear el Imperio Romano, el cual unificó una gran parte del mundo conocido bajo un solo gobierno. Esto permitió una mayor estabilidad política en las regiones conquistadas y el establecimiento de un sistema legal común. La cultura romana influyó en gran medida en las sociedades conquistadas. El latín, la lengua de Roma, se convirtió en la base del latín vulgar, que a su vez dio lugar a las lenguas romances como el español, el italiano, el francés, el portugués y el rumano. Los romanos construyeron una vasta red de carreteras, acueductos, puentes y edificios, lo que facilitó el comercio, la comunicación y el transporte a lo largo del imperio. La legalidad romana, con su énfasis en la igualdad ante la ley y la justicia, influyó en la tradición legal de muchas naciones y sistemas legales posteriores. Innovación en ingeniería y arquitectura. Los romanos desarrollaron técnicas avanzadas de ingeniería y arquitectura, como la bóveda y el arco, que influyeron en la construcción a lo largo de la historia. El sistema de gobierno romano, con su énfasis en la república y más tarde en el imperio, estableció un precedente para las formas de gobierno posteriores en Europa y otras partes del mundo. Número 2. Su caída el 9 de noviembre de 1989 representó el fin de la Guerra Fría. El muro de Berlín era la representación de un mundo polarizado dividido en dos sistemas totalmente opuestos. La caída del muro de Berlín simbolizó el colapso del bloque oriental, liderado por la Unión Soviética, y marcó el fin de la Guerra Fría. Esto llevó a una disminución de las tensiones entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y al desarme nuclear en ambos lados. Después de su caída, la reunificación de Alemania fue posible, la cual se logró en octubre de 1990. Esto consolidó a Alemania como una nación unificada y democrática. La caída del muro de Berlín inspiró movimientos democráticos y reformas en los países de Europa del Este, lo que llevó al colapso de los regímenes comunistas en la mayoría de estos países. Se establecieron democracias y economías de mercado en lugar de las antiguas estructuras autoritarias, al igual que la reunificación de Alemania fue posible. Lo mismo pasaría con toda la unificación europea, fomentando la expansión de esta Unión Europea hacia el este, con la incorporación de países de Europa del Este como miembros. El cambio en la dinámica de la Guerra Fría tuvo un impacto en la política global. Se reconfiguraron alianzas, y se abrieron nuevas oportunidades para la cooperación y la diplomacia en todo el mundo. La caída del muro de Berlín se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y los derechos humanos. Inspiró movimientos similares en otras partes del mundo y sirvió como ejemplo de lo que la gente puede lograr cuando lucha por sus derechos y libertades. Número 1. La Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, tuvo un impacto masivo en el mundo, tanto durante como después del conflicto. La guerra causó una destrucción masiva en Europa y Asia, con ciudades arrasadas y la pérdida de innumerables vidas humanas. Fue uno de los conflictos más mortales de la historia. Durante la guerra, los nazis llevaron a cabo el Holocausto, un intento sistemático de exterminar a millones de judíos y otros grupos perseguidos, lo que llevó a un repudio global y la posterior creación del Estado de Israel. Durante el conflicto, las alianzas cambiaron significativamente. La Unión Soviética se unió a los aliados después de ser invadida por Alemania, lo que resultó en una alianza entre Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial se presenció el desarrollo de las armas nucleares, con los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki en 1945, lo que marcó el inicio de la era nuclear y la Guerra Fría. Al terminar la guerra se produjo la creación de las Naciones Unidas en 1945, una organización internacional destinada a promover la paz y la cooperación global. Después de la guerra,
se produjo una tensa relación entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, conocida como la Guerra Fría, que dio forma a la política y los conflictos mundiales durante varias décadas. La guerra aceleró el proceso de descolonización en Asia, África y el Medio Oriente, ya que las potencias coloniales europeas se debilitaron y surgieron nuevos estados independientes. La crueldad de la Segunda Guerra Mundial llevó a un mayor enfoque en los derechos humanos a nivel internacional, con la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. La guerra impulsó avances tecnológicos y científicos, incluyendo desarrollos en la medicina, la aviación y la computación, redefinición de fronteras y geopolítica. La guerra llevó a la redefinición de las fronteras en Europa y Asia, creando nuevas dinámicas geopolíticas que perduraron durante la Guerra Fría. Si te gustó el contenido, dame un like para una segunda parte y suscríbete.